Voy a confesar una cosa. Ahora mismo tengo un cúmulo de emociones bastante curioso. Por un lado, me alegra volver a estar aquí, ver a tanta gente. Por otro lado, agobia un poquito ver a tanta gente, sobre todo cuando me dicen que hacía tiempo que no juntabais tanto. Es un poco no pressure. Así que espero cubrir las expectativas, espero que pasemos todos un par de horas divertidas, amenas, y sobre todo espero que pueda servir, que saquéis algo curioso, algo interesante y que aprendamos todos de aquí. Como decía el otro día en Twitter, me alegra un montón venir, en serio, volver a veros a muchos de vosotros, y yo también vengo con la expectativa de aprender algo, porque siempre que he estado aquí he aprendido algo. Entonces, luego, después de la charla, o si queréis hacer preguntas, hacedlas. Después de la charla hablamos, porque siempre en estas cosas yo siempre digo que aprende tanto el que está aquí como el que está allí, ¿vale? Y voy a empezar confesándonos una cosa, ¿vale? Esta charla, que es la que está dando, bueno, esto viene un poco es una charla que empecé a preparar hace ya bastante tiempo, es una charla que más recientemente he estado dando en todos los Java User Groups de España, y aún así, como después de la pandemia muchos Java User Groups están rearrancando, en ningún lado estaba grabada, entonces ha habido gente también que tenía interés, y creo que además es un tema que encaja muy bien con la filosofía y muchas de las cosas que yo me llevé aprendidas de aquí, la dirección. De hecho, no está grabado, entonces no lo vais a poder comprobar, pero hay una expresión que utilizo mucho, que está en la raíz de una de las cosas de las que vamos a hablar, que es una expresión que yo le oía, se me quedó de Alex. Pero en general todo encaja bastante bien. Y la forma en la que yo empecé a pensar en esta charla fue hace tiempo, antes incluso de que entrase a trabajar para Axonic. Vino de varias conversaciones, además en una misma semana se juntó que un antiguo amigo estaba trabajando, entonces mandó un mensaje en un grupo de Telegram que tenemos de antiguos amigos. Y decía algo así como: chicos, os pido ayuda, porque estamos en un proyecto, y entonces voy a arrancar un proyecto, y el team lead, se ha empeñado en que esto hay que hacerlo con microservicios. Dice, y me da la sensación de que nos vamos a pegar un tiro en el pie, porque directamente, como hay que hacerlo como microservicios, ha dicho que en un equipo de 5 personas, el blueprint, la plantilla de microservicios que toca, ya lo ha dividido en estos 6 microservicios con los que vamos a empezar. Dice, y somos 5. Dice, pero además lo ha creado con toda su propia infraestructura. Entonces me da la sensación de que nos vamos a pegar un tiro en el pie. Entonces, ahí fue cuando uno empieza a pensar, dice, muchas veces aplicamos arquitecturas como objetivo, ¿no? Esa misma semana ocurrió que en otro grupo de antiguos compañeros de universidad y compañeros de alguna otra empresa en la que estuve, hablando entre dos que estaban en clientes distintos, pero del mismo sector, básicamente una tienda online. Y estaban hablando de que estaban trabajando con microservicios y los dos estaban aplicando, o uno cogió la descomposición en microservicios o en sectores que tenían aplicados el otro, porque total es el mismo sector, ¿vale? Y resulta que al cabo de los meses se dieron cuenta que ni incluso siendo el mismo sector aplicaban la misma división de microservicios, ¿vale? Entonces todo esto me dio por pensar, y eso es una idea que llevaba, ya os digo, antes incluso de que yo empecé en Axonic, a sentir la verdadera idea que está detrás de esta charla. Incluso tenía otro título, ¿vale? Este es el políticamente correcto, el que mandas a los call for papers, es chachi, pero mi primera idea fue, no, ¿por qué intentad no dejar que el hype de los microservicios arruine el proyecto en el que os vais a meter, ¿vale? Y explico, esta charla no es un rant contra los microservicios, ¿vale? Esto es el disclaimer. Los microservicios son útiles. Esta charla, y si alguno tiene prisa o luego tiene que salir, si os vais a quedar con una cosa, ya dicen que cuando tienes que preparar una charla tienes que dejar el mensaje final para la última, porque es lo que se va a llevar la gente. Yo lo voy a hacer aquí al revés,
¿vale? Por si alguno tenéis prisa y os queréis ir y os aburro, por lo menos que os lo llevéis ya, ¿vale? El verdadero objetivo de esta charla es que nos fijemos en el proceso que nos lleva a una determinada arquitectura, ¿vale? Entonces, vamos a empezar esta primera parte. La charla la vamos a dividir en dos partes. Una primera parte va a ser un poco presentar esta idea de cómo llegar a los microservicios, cómo creo que tiene sentido llegar a arquitectura de microservicios, y luego vamos a hacer una pequeña demo de cómo podemos empezar con algo realmente que tengamos abarcado y cómo podemos ir evolucionando y llegar a descomponerlo en microservicios y desplegarlo de forma separada. Entonces, vamos a empezar con un pequeño ejemplo, un caso en el que todos nosotros podríamos estar viviendo, ¿vale? Vamos a pensar que empezamos con un proyecto nuevo, ¿vale? El lunes o el mes que viene entráis en un cliente nuevo y empecéis con un proyecto nuevo. A lo mejor no es un proyecto nuevo, a lo mejor es un nuevo módulo para un proyecto que ya existe, ¿vale? Pero igual, tienes la oportunidad de empezar desde cero y, por supuesto, esta vez lo vamos a hacer bien, ¿vale? Eso siempre. No toda la basura que había hecho antes, esta vez lo vamos a hacer bien. Y entonces, para hacerlo bien, empezamos a ver cómo lo podemos hacer, y aplicamos la primera de las metodologías que solemos utilizar. Esto es un término que acuñó un compañero, Milen Diankov, que le llama la arquitectura de la BBC, ¿vale? La arquitectura de la BBC básicamente es la que dibujamos siempre, caja, caja, cilindro, box, box, cylinder, ¿vale? Entonces, empezamos en la pizarra y empezamos a descomponerlo todo en cajas, cajas, cilindro, y por supuesto, esto lo admite todo, ¿vale? Pero el siguiente requisito que llega es un cliente grande, es un proyecto moderno, y por supuesto, esto tiene que escalar, ¿vale? Porque vamos a tener mogollón de éxito, porque como hacemos las cosas bien, tiene que escalar. Y como tiene que escalar, tenemos que estar preparados para desplegar en la nube. Entonces, empezamos a buscar. Oye, ¿y cómo ha resuelto otra gente este mismo problema? Entonces nos vamos a Google, o a DuckDuckGo, o a vuestro buscador favorito, y empezáis a buscar, oye, ¿cómo se hacen arquitecturas, aplicaciones escalables que puedan soportar y sean elásticas? Y entonces empieza a aparecer seguramente una palabra repetida, ¿vale? La arquitectura de microservicios. Entonces empezamos a indagar, ¿y cómo es esta arquitectura de microservicios? Y entonces empezamos a entender que básicamente lo que nos dicen es que tenemos que descomponer en pequeñas aplicaciones, que nuestro BBC tenemos que empezar a hacerlo más pequeñito y tener muchos modulitos distintos. Y además nos dicen, y esto está muy guay, porque tú puedes crear distintas aplicaciones que hablen entre ellas, que puedan estar llevadas por equipos distintos, cada equipo puede tener incluso un ciclo de despliegue distinto, lenguajes distintos, entonces, como que parece todo muy escalable, ¿no? Porque es todo muy independiente. A la hora de la verdad, estamos haciendo algo que forma parte de un todo más grande. Entonces, estos microservicios seguramente van a tener que interactuar entre ellos. Entonces, van a tener que llamar el uno al otro, tendrán una llamada API, una llamada síncrona, una llamada asíncrona, pero tienen que acabar dependiendo los unos de otros porque necesitan compartir esa información. Y aquí es donde está el problema. Porque entonces ya empezamos a ver cómo el equipo A depende de una funcionalidad que me da el equipo B, entonces ese ciclo de despliegue que es independiente ya tengo que ver cómo lo organizo, porque si dependo de que tu API me devuelva una determinada información, tengo que esperarme a desplegar yo a que tú tengas desplegado, o trabajar en algún concepto, en algún fallback para que mientras no esté esa funcionalidad desplegada yo pueda tener un mecanismo B. Entonces, en algún momento tengo que empezar a tener pendiente cuáles son ese ciclo de dependencias. Entonces acabaremos como acabó mi hijo cuando tenía 2 años, intentando encontrar el principio y el final, ¿vale? Acabaremos con toda esa madeja de dependencias enrollada al cuello sin saber muy bien desde dónde empezó y dónde acabó, ¿vale? Pero es que es más, si desde el principio dividimos estos microservicios en esos proyectos independientes, con ciclos de vida independientes, con despliegues independientes, para el cloud, desde el principio, seguramente empezaremos a meter temas de Terraform, de Kubernetes, de pipelines CDCI, para todos esos proyectos independientes. Hay una entrada de blog que dice que toda esa complejidad adicional, muchas veces hoy día, está matando la productividad de los desarrolladores. Pero especialmente si hemos decidido que por lo que sea, porque estamos aplicando no sé qué plantilla, desde el principio vamos a descomponer nuestro proyecto en 6 microservicios, porque alguien más
en una aplicación parecida, hizo esa misma división de microservicios. Y volvemos al principio. Cuando yo llego aquí y me encuentro, como decían sobre otra tecnología, cuando entro en el Vietnam, ¿no? Entro en Vietnam porque creo que va a ser una cosa fácil de resolver y en mitad de la guerra me encuentro hasta aquí, de barro, con napalm por todas partes, ¿vale? Esto lo decían de los ORMs, pero puede pasar con los microservicios. Dice, microservicios es muy fácil, muy dependiente de todo, pero cuando te has metido en este berenjenal desde el principio, llega un momento donde te das cuenta y dices, ¿y cómo salgo ahora de aquí? Pero es más, si yo cuando busqué a la gente le estaba funcionando, y hay un mogollón de casos de éxitos de gente que está haciendo cosas con microservicios. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que no casa? Y aquí es donde viene realmente lo que yo creo que perdemos en la foto. Y es que en la foto de este problema nos estamos fijando en la solución, y nos estamos perdiendo qué le hizo a la gente llegar a esa solución. O sea, todos los intentos que hicieron, todas las cosas que descartaron, todos los movimientos que hicieron, de descomponer, de cambiar módulos, de desplegar de otra forma, los hemos perdido. Por tanto, en realidad, lo que hemos estado aplicando hasta ahora es una cosa que se llama, también, esto es otro término acuñado con compañeros, HDD, Hype Driven Development, ¿vale? Es decir, porque algo mola mucho, es lo que tengo que hacer, ¿vale? Como decía, lo que vamos a pensar es que vamos a olvidarnos de ese HDD. ¿Cuál es el problema que hemos aplicado hasta aquí? Que normalmente pensamos, cuando empezamos a abordar un proyecto, pensamos que estamos tratando de resolver un puzzle o un laberinto y tenemos toda la información. Pensamos que estamos viendo toda la problemática y tenemos toda la información. A la hora de la verdad, lo que ocurre muchas veces cuando empezamos un proyecto es que estamos aquí. Estamos en la puerta del laberinto, pero no sabemos cómo va el laberinto. Claro, es muy fácil cuando tienes toda la información. Pero toda la información normalmente, todo el mapa del laberinto lo tienes cuando llegas al final del proyecto. No sé si era Uncle Bob o Bob Martin quien decía, escribe todo tu código como si lo fueses a tirar. Probablemente cuando llegues al final sea lo que te dé ganas de hacer, ¿vale? Básicamente era una forma que tenía de expresar que lo que hay que estar es preparado para siempre hacer refactorización constante. ¿Por qué? Porque precisamente vamos aprendiendo el contexto del dominio que estamos intentando resolver según vamos hablando, según vamos resolviéndolo. La gente de HBO, más recientemente, puso otro nombre que puede quedar más en nuestras mentes a la hora de cómo tenemos que abordar estos problemas, y es: vamos a intentar pensar cuando empezamos un proyecto que somos como Jon Snow, no sabemos nada del proyecto, y lo vamos a ir descubriendo a medida que vamos a intentar anticipar el camino. Por tanto, olvidaros de arquitecturas preconcebidas, de diseños preconcebidos, vamos a estar pensando en descubrir y aplicar metodologías. ¿Hay metodologías que podemos utilizar? Claro que sí, pero microservicios son un fin, son un destino, es un resultado. Perdón, son un resultado, no un medio. No tenemos que aplicar microservicios porque sí, ¿vale? Sino es algo que eventualmente esa arquitectura de microservicios saldrá de aplicar otros patrones, de aplicar otros pasos. ¿Cuáles son esos otros pasos que yo creo que tiene sentido? Y luego lo podemos discutir. Vamos a verlo de nuevo, con un caso práctico. Vamos a pensar que vamos a hacer que nos piden hacer una aplicación para la gestión de una conferencia, ¿vale? La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es, seguramente cuando yo hablo de la aplicación de gestión de una conferencia, todos podemos hacernos una idea de qué es lo que tiene que tener esa aplicación de la gestión de la conferencia. La realidad es que probablemente todos los que estamos aquí tengamos ideas distintas dependiendo de nuestro rol. Porque no es lo mismo si somos organizadores de una conferencia, que entonces automáticamente la aplicación de gestión de una conferencia, pues yo estaré pensando, oye, tengo que ver cómo gestiono las fechas, cómo gestiono la relación con los sponsors, el brochure de sponsorship, el call for papers, cómo lo defino, cómo voy a componer la agenda. Si lo que estoy hablando es con los asistentes, estarán interesados en que esa herramienta me dé la posibilidad de comprar los tickets, de consultar la agenda, de
ver quién son los speakers. Si son los speakers, ellos estarán pensando en la funcionalidad para ver cómo mando el call for papers, o cómo miro a ver si me han aceptado, o cómo las funcionalidades son distintas. Por tanto, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que nuestros propios sesgos de qué es lo que esperamos nosotros de una herramienta no tienen por qué ser los sesgos, no tienen por qué ser lo que exactamente está pidiendo el cliente, ¿vale? O puede haber distintos roles. Entonces, la primera técnica, aquí es donde introduzco la primera técnica que puede tener sentido para abordar este tipo de proyectos. La primera técnica se llama Event Storming. Event Storming es una técnica que fue introducida, y veréis que al final todo tiene relación, ¿vale? Fue introducida por Alberto Brandolini, que es un italiano, y básicamente él lo que planteaba es, vamos a pensar en las interacciones que tiene que recibir nuestra aplicación desde el punto de vista de eventos externos. Puede ser el usuario interactuando con nuestra aplicación, puede ser un tercer sistema haciendo peticiones a nuestra aplicación, ¿vale? Y con eso vamos a empezar a pensar cuál es la funcionalidad y los requisitos que voy a tener que soportar, ¿vale? Todas estas técnicas, yo las voy a mencionar, mi idea es dibujar un poco esas herramientas como están. En cada una de estas técnicas podríamos dar una charla exclusiva para introducir en cada de estas técnicas. Mi objetivo aquí es que veáis cómo se relacionan, ¿vale? Una vez que tenemos identificados cuáles son las funcionalidades, la segunda metodología que vamos a introducir es CQRS. CQRS, seguramente todos aquí ya sepáis qué es, o lo hayáis visto mencionar, pero vamos a presentarlo así. CQRS son las siglas de Command and Query Responsibility Separation, ¿vale? Que básicamente lo que quiere decir es, vamos a separar las peticiones, todas esas peticiones, esas interacciones que yo recibo en mi Event Storming, las voy a clasificar en dos, ¿vale? Las que cambian el estado de mi sistema y las que no cambian el estado de mi sistema, ¿vale? Es decir, lo que voy a pensar es que mi aplicación tiene dos puertas de entrada, una para comandos y otra para queries, ¿vale? Hay veces que la gente tiende a explicar, o es muchas veces fácil llevar, y dice, los comandos son los que escriben, las queries son las que leen, ¿vale? Es una simplificación que nos puede valer, pero cambiar el estado de mi sistema puede ser que no escriba en una base de datos, ¿vale? Puede ser que simplemente haga algo en disco, ¿vale? Que borre un fichero, ¿vale? Pero que cambie el estado de mi sistema. Lo vamos a ver ahora. Los comandos, por tanto, la primera prueba, cambian el estado de la aplicación, como yo tengo modelado, lo que está representando mi aplicación. Estos cambios probablemente tengan que propagar algunos de esos cambios, o tengan que notificar que han pasado cosas, que algunos de esos cambios han tenido lugar, ¿vale? A esto volveremos en la siguiente sección, ¿vale? Por ejemplo, en nuestra aplicación, ¿qué comandos podríamos identificar de ese Event Storming que hemos dicho con los distintos usuarios, con los distintos tipos de usuarios? Bueno, pues con los organizadores, algunos de esos comandos que habremos identificado puede ser define las fechas, o abre el call for papers, o acepta una charla, ¿vale? O define el canal de preguntas y salidas para la preguntas y respuestas, porque va a ser una conferencia online, ¿vale? Si estoy hablando con los speakers, algunas de esas interacciones que cambian el estado pueden ser envía una propuesta, o retira una propuesta, confirma la respuesta, o me voy a añadir a ese canal de comunicación para responder preguntas y respuestas, o voy a enviar una respuesta. Si estoy hablando de los asistentes, pues los asistentes será compra un ticket, ¿vale? Compra un ticket puede ser que cambie el estado porque tengo menos salas disponibles o menos asientos disponibles en mi conferencia, ¿vale? Independientemente de si eso luego es una escritura en base de datos o no, cambia el estado porque cambia el modelo de lo que yo estoy representando, ¿vale? O haz una pregunta en el canal de preguntas y respuestas. Por otro lado, el otro concepto que tengo es el de consultas, ¿vale? Las queries. Y las queries son aquellas peticiones que lo que hacen es recuperar información. Consultan en qué estado está mi sistema. Por ejemplo, para un organizador es dame toda la lista de propuestas, eso no cambia nada, ¿vale? Además, yo puedo hacer esa consulta tantas veces quiera porque no va a cambiar el estado, solo me está dando el estado actual. Puede ser que ese estado esté actualizado, que cambie, porque ha habido algún otro comando por medio que se ha cruzado. Pero el mero hecho de mandar la query no cambia nada en mi sistema, ¿vale? Desde el punto de vista de los asistentes, de los speakers, puede ser dame toda la lista de preguntas que tengo por resolver, que ha hecho la gente. O desde el punto de vista de asistentes es dame la agenda, dame la lista de charlas, haz una pregunta,
dame todos los mensajes para ver las respuestas a mis preguntas. Por tanto, fijaros, ya empezamos a hablar del primer concepto de modularización, aunque solo sea lógico, ¿vale? Fijaros que la idea de lo que estamos tratando de hacer aquí es evitar separar en muchos proyectos distintos. Vamos a intentar trabajar en un único proyecto que nos ayude a descubrir todas las esquinas y todos los detalles de nuestra aplicación, y luego ya los separaremos cuando tenga sentido. Por tanto, la primera modularización que tengo aquí es lógica, es separado qué son comandos y qué son queries, ¿vale? Puede ser que eso lo tenga puesto en paquetes distintos o en clases distintas, pero es la primera separación lógica, ¿vale? No tiene por qué estar en proyectos distintos. Y vamos con la siguiente técnica que tiene sentido, y es la técnica de DDD. DDD básicamente es, insisto, es una técnica compleja en sí misma, pero básicamente DDD lo que me permite es ir modelando mi sistema e ir descubriendo todos los requisitos que tiene mi sistema, hablando con los usuarios, pero modelándolo de una forma, y aquí es una cosa, esta expresión es una que se me quedó de Alex, y Alex yo se la he oído decir varias veces, siempre tratando de tener nuestro sistema como una única cosa, pero teniendo claro cuáles son las costuras, esos boundaries, las costuras por las que en el momento en que tengamos que escalar y separarlo, podremos cortar, y que esas costuras se puedan deshacer de forma sencilla, que no esté enganchado una cosa con otra, ¿vale? Para mí esa es la mayor ventaja que nos da DDD, ¿vale? Tiene muchas, ¿vale? Tiene muchas, como que, por ejemplo, alinea a los usuarios con los desarrolladores, con los analistas de negocio, ¿vale? Pero para mí, sobre todo, lo que da es la forma en la que vamos a modelar nuestro sistema buscando esas costuras. En DDD se llama los bounded context, ¿vale? Y cuando hablamos de modelar, aquí suelo poner suelo hacer siempre una pausa, esto es una cosa que suelo utilizar siempre, y es, tenemos que hablar de qué es un modelo, ¿vale? Porque este suele ser el primer error que cometemos, que cuando nos ponemos a modelar, hacemos cosas que no son modelado, ¿vale? Y para esto saco la ilustración. Esta ilustración estaba en la portada de un libro que estaba en la universidad cuando yo estaba estudiando, y la portada del libro dicen que no debes nunca juzgar un libro por su portada. En este caso yo lo hice, y además lo hice para bien, porque la portada tenía esta lámina es de un artista francés que se llama René Magritte, y que es tal cual la veis. Es una pipa, y debajo no hace falta saber mucho francés para intuir que eso lo que dice es, esto no es una pipa. Entonces eso puede chocar, ¿no? ¿Cómo que no es una pipa? ¿No la estáis viendo? ¿La estáis viendo ahí o no? ¿Quién no ve la pipa? ¿Quién ve la pipa? Vale, estáis despiertos todavía, guay. Es una pipa, ¿no? Pues no, no es una pipa, es un modelo de una pipa. ¿Cuál es la clave de que es un modelo de una pipa? Voy a haceros preguntas. ¿Alguien me sabe decir cuál es la forma de la pipa? ¿Cuál es la forma de la pipa? Decídmelo. De esta pipa. Curvada. Ha habido gente cuando he hecho esta pregunta dice, pues tiene forma de pipa. Vale. Pero sí, curvada. ¿Me sabéis decir el color que tiene la pipa? Más o menos, ¿vale? Pensad. Marrón. Bien. ¿Me sabéis decir cuál es el tamaño de la pipa? Depende. Porque además yo aquí la estoy viendo en un tamaño distinto al que hay ahí. ¿Me sabéis decir cuál es el peso de la pipa? ¿Me sabéis decir cuál es la estructura interna de la pipa? Luego, esto es un modelo de una pipa que me vale para representar determinadas cosas sobre la pipa, pero no la pipa entera, ¿vale? Y esa es una de las claves del modelo. Lo pongo en otro ejemplo. ¿Alguien identifica qué es esto? Va, está fácil, venga. Un plano de metro de Madrid, guay. ¿Y esto? Otro plano de metro de Madrid. ¿Y esto? El bueno. Bien. ¿Y esto? A ver si ahora el que ha dicho antes el bueno se va a replantear cuál es el bueno. Es un fragmento de lo mismo. ¿Vale? Las respuestas, ¿con cuál os quedáis? Depende, en el fondo depende. Y esa es la clave del modelo. Todo es lo mismo. No es un plano de metro de Madrid. Es el modelo de la red de metro de Madrid. Vale, eso es un plano. Un plano es un modelo de. Pero fijaros que están representando la misma cosa de forma distinta.
Si tú me dices, oye, yo soy alguien que vive en Madrid y que lo que necesito es, lo que pasa es que no cojo mucho el metro, probablemente me quede con el primero, porque es el que me permite saber cómo tengo que hacer las conexiones. Si soy un estudiante, pues a lo mejor me quedo con el segundo, porque está marcado en colores distintos, donde tengo bibliotecas, donde tengo universidades, donde tengo zonas verdes. Si lo que soy es una persona que vive en el extrarradio o que quiero hacerme una idea de las distancias, mejor, como decías por ahí, el bueno, ¿vale? Porque además puede ser que ese tenga también la información de zonas, entonces si tengo que comprar el ticket, yo sé cuál tengo que comprar. Si soy un turista, pues si me interesa lo típico de tapas, pues me quedaré con el penúltimo. Y si soy un turista que estoy interesado en visitar monumentos, pues me quedaré con el último seguramente. Son todos modelos que representan la misma cosa de forma distinta. La clave es que la información que da cada uno de esos modelos es distinta, según qué es lo que tengo que solucionar. Y esa es la clave del modelo. El modelo, básicamente, es una representación de la realidad incorrecta, porque es incompleta. Porque el modelo se debe centrar solo en representar la información mínima, necesaria y relevante para el caso para el cual voy a utilizar ese modelo. ¿Vale? Esa es la clave. Con lo cual, ¿esto qué significa? Que no hay un modelo correcto, no hay un plano de metro correcto. De hecho, todos esos planos de metro, probablemente si se los doy al tío que tiene que presentar una propuesta para hacer una obra en no sé qué zona de Madrid, ninguno de esos planos de metro le sirva, porque ninguno da información de cómo de profunda va la línea de tren en cada zona, o qué requisitos o qué recursos está consumiendo. ¿Vale? Por tanto, esa es la clave de los modelos. Entonces, ahora vamos a ver cómo amueblamos cada una de esas salas que hay detrás de estas dos puertas en las que hemos dividido nuestro CQRS. Y para eso vamos a definir modelos distintos, porque si hemos dicho que el modelo debe ajustarse solo a la información necesaria que tengo para representar o para resolver un problema, y ya he dicho que en el comando y en la query mis responsabilidades son distintas, probablemente los modelos de un lado y de otro deban ser distintos para poder centrarme solo en lo que realmente importa para procesar un comando o para procesar una consulta. Por tanto, en el lado de los comandos vamos a amueblar, vamos a modelar nuestra habitación utilizando el command model. En el lado de las queries vamos a utilizar lo que en DDD-CQRS se llama proyecciones, que es otra forma de modelar la información, pero van a estar en el lado del comando orientada a mantener la información que necesito para procesar el modelo, en el lado de las queries a mantener la información que el cliente quiere que le devuelva, que no tienen por qué ser la misma, no tienen por qué ser el mismo modelo. Por ejemplo, volviendo a nuestro ejemplo, si yo he identificado que tengo un modelo, y ahora ya vamos a cerrar un poquito el ámbito de nuestro ejemplo, vamos a modelar la funcionalidad del chat entre ponentes y asistentes, ¿vale? Entonces, una de las cosas que harán los administradores, los organizadores, será crear el canal de comunicación, crear la sala de comando, y eso tiene un comando, porque la estoy creando. Pero ese comando se modelará solo con la información mínima que necesito para representar esa petición, ¿vale? Luego tendré otro comando, que es únete a esa sala, y se modelará solo con la información mínima que necesito para eso. O, si envío un mensaje, se modelará con la información mínima que necesito para representar el mensaje que quiero enviar a una determinada sala. Y no me preocupa cómo se va a consumir esa información, ¿vale? En el lado de las consultas, sin embargo, yo lo que estaré modelando es que tendré consultas que, por ejemplo, me digan, oye, dime todas las salas, los canales de comunicación con los speakers que tengo. Y fijaros, aquí lo estaré modelando la query con otro modelado, con otra información, la información mínima que necesito para representar esa consulta. Y esa información. O dame todos los mensajes que yo que están en determinada sala, ¿vale? Esto es lo que se llama la proyección. Un modelado específicamente alineado con cómo quiere el cliente o quien me lo está pidiendo los datos. Y hay un tercer elemento que forma parte de lo que llamamos este modelado, ¿vale? Tenemos el command model, el query model, y en DDD lo que sugiere es que el estado, que es lo que cambia de mi sistema, lo vamos a representar utilizando un concepto que se llama los aggregates. Y los aggregates, básicamente lo que son es un conjunto de objetos y sus relaciones, lo más delimitado posibles, que representan o que mantienen las invariantes
que se mantienen fijas desde el punto de vista del estado de mi aplicación, ¿vale? De tal forma que cualquier cambio al estado de mi aplicación acaba afectando a este conjunto de entidades, ¿vale? Los aggregates se dividen en entidades valores, ¿vale? Pero bueno, ahí, eso como os digo, podríamos entrar en DDD mucho más profunda. Pero lo importante es que estos aggregates son precisamente lo que definen esos contextos, esas costuras desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista de cómo nosotros vamos a mantener y cambiar el estado de nuestra aplicación, ¿vale? Porque eso es lo que define de alguna forma la atomicidad de cómo procesamos los cambios y cómo el estado de nuestro sistema va evolucionando, ¿vale? Estos aggregates son un modelo de parte del dominio, no del dominio. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser que la entidad cliente, en un determinado contexto para procesar determinados comandos, esté modelada de una determinada forma, mientras que la entidad cliente, para otro contexto, el contexto, por ejemplo, de customización de clientes o de facturación, esté modelado de otra forma, ¿vale? Porque esos agregados están orientados adentro del contexto de negocio, dentro del subconjunto de negocio. Por ejemplo, en el caso de nuestra aplicación, lo que vamos a tener modelada nuestra sala de chat, y nuestra sala de chat la vamos a ver modelado, por ejemplo, con un nombre y una descripción. Esto parece lógico, seguramente en algún momento tendremos que tener claro cuál es la lista de usuarios y tendrá un administrador. Estos usuarios, fijaros, estarán definidos como un identificador y a lo mejor un nickname, ¿vale? Dentro del contexto de la sala de chat. A lo mejor el usuario, dentro del punto de vista de la gestión de entradas, tiene mucho más información, porque para sacar el badge tengo su dirección de correo electrónico, pero eso es otro contexto. Yo aquí estoy hablando de gestionar la sala de chat, ¿vale? Y para la sala de chat, un usuario simplemente un identificador y un nombre, o a lo mejor solo un identificador, ¿vale? Más, aquí tengo ciertas invariantes, yo puedo definir ciertas invariantes, como por ejemplo, un usuario no está dos veces en la misma sala, ¿vale? O todas las salas deben tener por lo menos un administrador. Todo eso es lo que yo tengo que tener en cuenta, que se valida cuando yo estoy procesando, crea una sala, añade a alguien a la sala, elimina a alguien de la sala, ¿vale? Porque es lo que me interesa. Por tanto, fijaros, vamos completando nuestra separación, tenemos los comandos, tenemos las proyecciones, luego en el lado del comando estamos modelando cómo vamos a procesar los comandos y cómo vamos a mantener el estado, y en el lado de las proyecciones vamos a modelar la información exactamente como la queremos para responder las consultas. Además, esto es un truco bueno, porque así las consultas no tienen que cocinar datos, ya los tienen cocinados. Mi pregunta es, si las dos cosas están modelando lo mismo, de forma distinta, ¿cómo las sincronizamos? ¿Vale? Y aquí es donde viene la tercera de los elementos principales que yo quiero contar, y estos son los eventos. Estos eventos nosotros los vamos a definir como una notificación, en nuestro contexto, en nuestra terna de metodologías, una notificación de que algo ha sucedido en mi sistema, ¿vale? Para que otros componentes puedan reaccionar de forma asíncrona. ¿Recordáis esta foto de nuestra arquitectura de microservicios? Bien, vamos a quitar la parte de la BBC, vamos a simplificarla un poco y vamos a centrar esto. ¿Cómo vamos a resolver esta notificación de eventos? Bien, lo que vamos a hacer es romper esta direccionalidad, ¿vale? Lo que vamos a hacer es darle la vuelta y vamos a hacer estas flechitas, las vamos a dar la vuelta, de tal forma que el módulo que está procesando, el componente que está procesando los comandos, que es quien está cambiando nuestro sistema, lo que va a generar es un evento que publicará en algún sitio. Y estos módulos que están interesados en estos eventos, porque tienen que cambiar su representación de cómo están modelando las proyecciones, se suscribirán para recibir esos eventos. Por tanto, la forma que vamos a tener de coordinar estos dos mundos es a través de estos eventos. Y aquí viene una evolución o una segunda parte de lo que hablábamos del event storming, que es, vamos a hacer una segunda fase de análisis, que es event modeling. Y event modeling básicamente lo que trata es de ir viendo todas esas interacciones y entre los distintos componentes cómo van, cuáles son los eventos que van siendo necesarios comunicar a otros módulos, componentes o a otras partes de nuestro sistema, ¿vale? De hecho, en event modeling, en la web hay un ejemplo de uso, ¿vale?
Entonces, nosotros tenemos un blog que básicamente lo que hace es coger ese mismo caso de uso, ese mismo ejemplo, y te lleva y dice, bueno, ¿esto cómo lo voy llevando a código? ¿Vale? Esto es hay una serie de 3 artículos que enganchan los unos con los otros, ¿vale? Entonces, con esto te cuenta el mismo ejemplo, cómo lo podrías ir evolucionando, ¿vale? Es una especie de paso. Pero a mí, sobre la parte de eventos, me interesa detenerme en un concepto que es importante, ¿vale? Porque cuando hablamos de eventos, tengo un compañero que tiene una charla, de hecho, alguno de aquí estuvo en la charla que dio en Madrid Jack, que era desmistificando muchos conceptos de las arquitecturas orientadas a eventos, ¿vale? La grabación está por ahí, la podéis ver, pero básicamente con event con las Event Driven Architectures hay mucho ruido y hay mucha ambigüedad a veces. En concreto hay dos términos que tienden a confundirse, ¿vale? No sé si a veces de forma interesada o de forma desinteresada. Esto me recuerda a los que somos viejunos. Yo tenía un amigo que decía que esto de las arquitecturas SOA, hace tiempo, las siglas de SOA no era Service Oriented Architecture, sino Service Oriented Ambiguity, porque todo el mundo utilizaba SOA y todo el mundo quería decir cosas distintas con lo de SOA, ¿vale? Pues con Event Streaming y Event Sourcing pasa a veces cosas parecidas. Hay veces que se está llamando Event Sourcing a una cosa que no lo es, que simplemente es Event Streaming, ¿vale? Hay veces que es simplemente por desconocimiento, hay veces que es simplemente porque simplemente se mezclan las cosas. Vamos a intentar aclararlos, ¿vale? Entonces, esta es una de las cosas que a mí me gustaría que, igual, si os vais a llevar dos cosas, esta sea la segunda que os quede clara, ¿vale? ¿Qué es Event Streaming y qué es Event Sourcing y cuáles son sus ventajas? Básicamente, Event Streaming lo que consiste es que nosotros tenemos un módulo con su base de datos, un microservicio, un módulo, un componente, lo que queráis, que hace cambios al estado de nuestro sistema. Pero tiene que notificar. Entonces lo que hace es, manda a través de un message broker los eventos por cada uno de los cambios que han sucedido. Entonces ese event broker los tiene almacenados, ¿vale? Cada uno pensad en vuestro event broker favorito, ¿vale? El 90% de vosotros estáis pensando en Kafka, ¿vale? Pero hay muchos más, RabbitMQ, JMS, hay mogollón, Apache Flink, ¿vale? Hay mogollón de frameworks que lo que están, o de buses de mensajería. Estos buses de mensajería básicamente almacenan todos nuestros eventos, de tal forma que cuando nosotros conectamos un nuevo componente, un nuevo consumidor, lo que hace es, empieza a recibir todos los eventos y empieza a aplicar los cambios para mantener su propia versión de los datos en una base de datos propia, ¿vale? Esto, podéis decir, es un mecanismo que es perfectamente válido para comunicar los dos mundos que nos has dicho, perfectamente. Y entonces lo que estaremos haciendo es Event Streaming. ¿Cuál es la diferencia con Event Sourcing? Bien, Event Sourcing lo que nos va a decir es, donde va a poner la importancia de verdad es aquí, en esta lista de eventos. Porque en la foto anterior, si yo tengo dos módulos, pero este módulo tiene su propia base de datos y el otro módulo tiene su propia base de datos, lo que puede ocurrir es que en un determinado momento la representación del estado de mi sistema que hay aquí y la representación del estado de mi sistema que hay allí no sean iguales, ¿vale? Imaginaros que este es el proceso yendo a banca, este es el proceso que recibe las peticiones de transferencias, ¿vale? Y entonces tiene aquí más visto cuál es el saldo de nuestra cuenta, ¿vale? Y allí tengo, pues, las queries que me dicen cuál es el saldo, la posición global de mi cuenta, ¿vale? Entonces, de repente yo llego y digo, oye, la posición global me está dando un saldo de mi cuenta que no es el que corresponde en esta base de datos. Tengo saldos distintos. ¿Qué haríais? Si mañana llegáis al banco y decís, oye, el saldo no corresponde con el que tengo. ¿Qué haríais? Depende, me gusta, porque esa es la respuesta habitual de DDD. Si el saldo es a mi favor, me callo. Lo que pasa es que el banco se va a dar cuenta y va a ser quien va a preguntar. Si el saldo es a favor del banco, me perjudica a mí, iré al banco y diré, oye, ¿qué pasa? Si yo tengo modelados estos dos estados de mi sistema en sitios distintos, ¿dónde está el error? ¿Quién dice la verdad? El log de eventos, ¿seguro? Eso es Event Sourcing. Pero si realmente estamos haciendo Event Sourcing, lo que tenemos que estar dispuestos es a calzarnos esta base de datos en cualquier momento. Porque la verdadera fuente de la verdad está en toda la lista de eventos que tenemos, ¿vale? No digo que no tengamos base de datos, podemos tener prevista esa base de datos, pero en realidad la fuente de la verdad está ahí. ¿Esto qué significa? Que para tener yo la garantía de que mi base de datos aquí está alineada con la fuente de la verdad, Event Sourcing lo que te da es, haz que tu consumidor reaccione y cambie su estado
en base a que ha recibido el mismo evento que están recibiendo los consumidores. De esa forma es cuando realmente estás poniendo la fuente de la verdad en tus eventos, porque anteriormente puede ser que tú tengas aquí una cosa en base de datos que corresponda que has procesado un comando de aplicar una transferencia, pero que haya habido un fallo al publicar el evento. Y entonces ya el evento no está aquí, pero el comando sí que se produjo. Haciendo este ciclo es como te garantizas que el saldo aquí se ha procesado porque he recibido el mismo evento que ha recibido cualquiera que está manteniendo la proyección, ¿vale? Me voy a ver si luego hay la pregunta que estoy esperando, ¿vale? Hay algunas preguntas que tengo claras, que estoy esperando al final, ¿vale? No me defraudéis. Bien, ¿cuáles son las ventajas de event sourcing? ¿Vale? Las ventajas de event sourcing, ¿por qué voy a utilizar event sourcing? Hay dos tipos de razones, ¿vale? Las técnicas y las de negocio. Pero primero dejadme ver con vosotros cuál es la diferencia. Cuando nosotros no utilizamos event sourcing, cuando no estamos prestando atención a los eventos, estamos prestando atención al estado que estamos almacenando en base de datos. Esto es lo que tenemos en nuestro módulo de gestión de Call for Papers. ¿Qué me podéis decir de esa propuesta? Esto es lo que tenemos en base de datos, en un modelo donde yo estoy persistiendo en base de datos, en la parte del comando, el estado de mi sistema. ¿Qué me sabéis decir de esa aplicación, de esa propuesta de charla? Algo me sabréis decir. El autor, el título y el estado. ¿Vale? El estado es que lo han retirado. ¿Alguien me sabe decir por qué lo ha retirado? Vamos a ver si echamos un vistazo a esos eventos del event sourcing, vamos a echar marcha atrás y vamos a ver qué pasó, ¿vale? Primero alguien mandó un borrador de propuesta, entonces yo lo que tengo almacenado es el identificador que he asignado y que el estado está en borrador. Luego alguien actualizó y le dio un título, ¿vale? Y un autor. Luego alguien actualizó y envió la propuesta, ¿vale? Luego alguien la revisó y la aceptó. Luego alguien se dio cuenta de que por lo que fuese ese ponente no podía dar la charla y cambió el ponente. Luego alguien decidió retirar la charla. ¿Qué me sabéis decir ahora de esta propuesta? ¿Me sabéis dar un poquito, o podéis hacer alguna conjetura más de por qué está retirada? Porque el otro ponente tampoco podía. O porque el otro ponente no era bueno. Pero fíjate cómo ya puedes pensar más cosas que antes de por la has retirado. Te las puedes inventar. Todo depende de lo que tengas ahí. Os lo pongo con otro ejemplo, ¿vale? Os lo pongo con otro ejemplo, que probablemente se vea mejor. Pensad aquí, carrito de la compra, ¿vale? Y de hecho esto seguramente os habrá pasado. Os habéis comprado algo en Amazon y luego a continuación todas las ofertas que recibís es de ese mismo algo, ¿vale? Vamos a pensar que Amazon tiene lo siguiente, ¿vale? Carrito de la compra, vamos a poner estos eventos. Añado una tele al carrito de la compra. Ahora añado un home cinema. Ahora quito el home cinema y pongo unos cascos Bluetooth con anulación de ruido. Ahora quito los cascos de anulación de Bluetooth de ruido. Quito la tele y pongo otra más cara. Y acabo comprando la cara. En el state está que mi pedido, he hecho una petición de una tele muy cara. ¿Qué sabéis decirme de eso si solo decís, oye, pues has comprado una tele? Pues, chachi. ¿Eh? Que tengo pasta. Pero fíjate, buen ejemplo, si ahora tú ves toda la proyección de eventos, he puesto una tele más barata, puse el home cinema, luego quité el home cinema, he puesto unos cascos, he quitado los cascos y he acabado comprando una. ¿Tiene la misma información de que me sobra la pasta? ¿O resulta que he tenido que valorar una cosa por otra? ¿Tienes interés? ¿Sabrías qué me puedes ofrecer? Porque obviamente otra tele no voy a comprar, pero ¿sabrías qué me puedes ofrecer? ¿Cuáles son mis intereses? Un equipo de sonido, ¿vale? Entonces, el event sourcing al final me puede dar más información de lo que he hecho, ¿vale? Analizar, decían, esto no sé hasta qué punto es cierto o no, decían que una de las cosas que en Cambridge Analytica estaban utilizando con Facebook, es que en Facebook sacaban información no solo de los posts que tenías, sino de los posts que habías borrado, o incluso de los posts que habías escrito y no habías llegado a publicar. Y todo eso es porque cuando nosotros estamos escribiendo estamos mandando la información, esa no se publica, pero está ahí,
¿vale? No sé si está exactamente detrás de Facebook tienen event sourcing para esto, pero toda esa información, dicen psicológicamente, que se sabe más de la personalidad de una persona, no por lo que dice, sino por lo que se arrepiente de haber dicho. Entonces, eso me da perfilados interesantes. Con lo cual, event sourcing tiene mucha información. ¿Cuáles son las razones para poder utilizar? Tenemos un montón de técnicas, ¿vale? Como que es mucho más fácil, si yo solo tengo una fuente de la verdad, es mucho más fácil escalar, es mucho más fácil replicar, es mucho más fácil encontrar bugs, pero los realmente importantes están en este lado. Las razones de negocio para utilizar event sourcing. ¿Qué es lo que aporta a negocio? Puedo ver por qué se ha decidido hacer una cosa, porque tengo toda la información de los eventos que sucedieron. Puedo tener reportes de auditoría. Puedo hacer data mining, puedo hacer analítica de datos sobre las cosas que han pasado en mi sistema, no sobre el estado, ¿vale? Y puedo tener recursos. Es más, si yo tengo todos esos datos almacenados, podría desarrollar módulos nuevos que se alimentasen de la funcionalidad o de eventos pasados de mi historia, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo desarrollar una nueva aplicación que haga un análisis de toda la información de los productos que alguien ha quitado de su carrito de la compra, para hacer estadísticas de cuáles son los intereses de una persona. Si yo estoy almacenando State Store y tengo que desarrollar esta nueva funcionalidad, cuando yo la ponga en producción, empezaré a ver, porque estaré llevando tracks en el borrado de las cosas que han quitado. Pero si yo desarrollo de repente esa funcionalidad y tengo event sourcing, la puedo aplicar, empezar a enchufar todos los eventos, y entonces ya tengo esa información de todo lo que ha pasado en el pasado, mientras que esos eventos tuviesen esa información. Y vamos a acabar con la última cosa, porque esta terna de DDD, CQRS y event sourcing es muy útil para ese camino que nos lleva a los microservicios. Pero mi promesa inicial es, quiero que tengamos un sistema que es monolítico y que en un determinado momento nos cueste nada separarlo en distintos módulos. Pero para eso hay una cosa muy importante, que es DDD, CQRS y event sourcing nos habilitan una cosa que es la location transparency, pero tenemos que tenerla en cuenta, no tenemos que tenerla descuidada. ¿Qué es location transparency? Básicamente, location transparency nos habilita lo que queremos hacer. Tenemos nuestro monolito y tiene distintos módulos. Esos módulos pueden ser componentes, pueden ser lo que sea, pero está dentro del mismo proyecto. No tengo proyectos distintos, no tengo pipeline separador de desarrollo, no tengo, ¿vale? Todo está ahí, porque al principio el proyecto es pequeño. Pero en un momento dado me doy cuenta que este módulo está creciendo en complejidad. Y entonces, sí, y solo en ese momento, me interesa separar ese módulo a un proyecto distinto. Quizá a lo mejor asignarle un equipo distinto, desplegarlo de forma distinta porque va a tener ciclos de release distintos. Pero para esa comunicación necesito algunas cosas. Tengo otro posible ejemplo. Imaginaros que el módulo que está consultando todos los mensajes, como estoy friendo mucho la máquina, tiene mucho más carga. Y entonces decido que eso, no por desarrollo, sino por poder escalarlo y poder desplegarlo de forma separada, necesito soportar más carga en ese sistema. Y quiero desplegar varias instancias solo de ese módulo, no de la aplicación entera. Y entonces decido, solo en ese momento, separar ese trocito de código a un proyecto separado. Pero de nuevo, esos proyectos se están comunicando. Entonces, para eso tengo que haber tenido en cuenta siempre lo que llamo location transparency. Y ese location transparency significa que todas estas comunicaciones que estoy haciendo en evento, para comunicarlos, siempre tengo que evitar que cualquiera de esos componentes hagan la más mínima asunción o tengan la más mínima información de quién es el componente que está al otro lado, de dónde está o de ni siquiera cuántos hay. ¿Vale? Es decir, yo publico algo y ese algo llegará a otro lado, pero yo no sé quién es, ¿vale? Esa es la potencia que nos da la sincronía. Bien, voy a pasar muy rápido porque me interesa ya ver a la parte de código. Por tanto, un resumen, ¿cómo conseguimos todo esto? La idea es, vamos a empezar con un modelo, con un modelado único en nuestro monolito. Vamos a intentar identificar cuáles son esas costuras y eso me lo va a ir dando DDD en la forma en la que yo voy a ir construyendo y voy a ir encontrando los distintos negocios. Pero según yo vaya conociendo más de mi sistema, probablemente vea que determinados contextos empiezan a ser muy complejos y me interesa separarlos. Cuando yo estoy en un único proyecto, puedo hacer técnicas de refactoring y puedo ir separando. Y a lo mejor alguno de estos módulos se me separan en otros módulos. Eso es mucho más fácil hacerlo cuando estoy trabajando desde el punto de vista de un único monolito, sobre todo al principio, e ir asumiendo la complejidad según crece.
que si desde el principio he dicho esto van a ser 6 proyectos distintos, que entonces mezclar 2 de esos proyectos, hacer el refactoring entre distintos proyectos, máxime cuando encima hay equipos distintos detrás de ello, pues es mucho más costoso. ¿Cómo puedo hacer eso? Para eso CQRS y DDD es una parte que me da esa separación lógica de los contextos. Y para la hora de implementar y conseguir la parte de Location Transparency, el Event Sourcing me permite, a través de módulos asíncronos, poder conseguir esto. Y para eso, para Event Sourcing, hay 2 cosas que son muy importantes, y esto podríamos entrar en discusiones también, y es no solo el Message Bus, sino también el Event Store. ¿Vale? Vamos a intentar separar de forma distinta lo que es el broker de mensajería de una base de datos donde vamos a tener almacenados los eventos, ¿vale? Y luego cuando haga la demo, volvemos sobre ello, ¿vale? Vamos a ello. Aquí me vais a poder ir siguiendo, si queréis, ¿vale? Básicamente yo lo que voy a ir haciendo es, y de todas formas, si no, me podéis ir siguiendo, y luego el propio proyecto tiene un fichero README que luego podéis ir siguiendo vosotros a vuestro ritmo, ¿vale? O con la grabación, ¿vale? Lo podéis ir siguiendo. Yo ya tengo mi proyecto aquí. ¿Vale? Y básicamente lo que vamos a empezar es con el módulo, con el Getting Started, ¿vale? El Getting Started básicamente tiene 2 módulos, el Scaling Out es la segunda parte, ¿vale? Donde vamos a hacer, lo que vamos a intentar hacer es, vamos a ver si esto que os he dicho es posible hacerlo o no, ¿vale? Y lo vamos a hacer utilizando, bueno, pues el framework open source que en Axonic hemos desarrollado, que corre encima de Spring Boot, ¿vale? Entonces, básicamente lo que tenemos es una dependencia con un starter de Spring Boot que básicamente nos configura el framework de Action Framework. Action Framework básicamente lo que trata es de facilitarnos toda la infraestructura y ponernos una capa de abstracción sobre toda la infraestructura para proyectos en los que yo se supone que estoy utilizando DDD, CQRS y Event Sourcing, ¿vale? Entonces, en este caso, el punto del que partimos es tenemos identificado ya, lo que vamos a hacer es esta aplicación de chat, ¿vale? Entre ponentes y asistentes, ¿vale? Y tenemos un API en donde hemos separado un controlador para comandos y un controlador para queries. Fijaros, en el controlador para comandos tengo las peticiones para crear una nueva sala, añadir a alguien un participante a una sala, añadir un mensaje a una sala o borrar una sala, ¿vale? Básicamente, en este caso es un CRUD, es sencillo. Luego tenemos un controlador que me da todas las salas, me da todos los participantes de una sala, me da los mensajes que hay en una sala, o incluso, esto no vamos a llegar a verlo hoy, pero me da la posibilidad de suscribirme de forma reactiva a todos los mensajes de una sala para irlos recibiendo sistemáticamente, ¿vale? La otra cosa que tengo, según mi Event Modeling, es ya tengo identificado, esto habría salido en mi fase de Event Storming y Event Modeling, en el Event Storming han salido los comandos y las queries, en el Event Modeling habrán salido, aparte de los comandos que tengo aquí modelados, una serie de eventos, que es cuando yo proceso un comando de crear la sala, pues voy a generar un evento de la sala se ha creado. Aquí también tengo las queries modeladas. Por cierto, para este caso, fijaros, esto es el único requisito por el que teníamos que tener Kotlin en este proyecto, ¿vale? Básicamente porque el modelado de estas salas, de estos objetos, son clases de datos, donde solo tengo pues los valores de nombre e ID, la información mínima que necesito para modelar comandos, eventos o queries, ¿vale? Si alguno de vosotros no tiene soporte para Kotlin, ¿vale? En el propio proyecto que tenéis podéis cambiar a una rama que pone Java, ¿vale? Esta rama que pone Java, básicamente lo que tiene es en el Getting Started, si me voy a src main chat core API, veis que tiene exactamente lo mismo, pero en la forma más verbosa que tiene Java, ¿vale? Dime. Repito la pregunta. Pregunta si se puede utilizar con records. Se va a poder utilizar con records, básicamente ahora mismo la última versión de Action Framework que hay, técnicamente tiene soporte para Java 11, ¿vale? La próxima que está a punto de salir,
De hecho, va a salir, tenemos una conferencia ahora en septiembre, va a salir ahora para la conferencia, Action Framework 5, y esa ya tiene soporte para Java 17 y por tanto para Records, ¿vale? O sea que esto es una cosa solo puntual, ¿vale? Podríais utilizar Records. De momento vamos a olvidar este Target Aggregate Identifier, ¿vale? Pero básicamente que os hagáis una idea que en el API lo único que tengo modelado son comandos, eventos y queries simplemente conteniendo los datos, ¿vale? Son clases simplemente de datos. Vale, por tanto lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir al Command Controller y vamos a empezar a implementar nuestra funcionalidad, ¿vale? Fijaros que el objetivo va a ser, vamos a centrarnos en el negocio, vamos a centrarnos en lo que queremos hacer y vamos a ver si conseguimos que nuestra aplicación esté preparada para escalar sin tener que hacer nada especial después. Bien, la primera funcionalidad que nos da Action Framework es una abstracción que se llama, bueno, si yo tengo mi API, que es el que va a recibir los comandos, en este caso a través de una API REST, yo voy a recibir el post a crear una sala y entonces lo tengo que convertir en un comando, ¿vale? Entonces, por tanto, lo que tengo que hacer aquí para implementar es modelar el comando y gestionar el envío de ese comando. Para eso, Action Framework me da una abstracción sobre el broker de mensajería, que es el Command Gateway. El Command Gateway, lo único que tengo que hacer es command gateway.send lo que quiero enviar, que en este caso es un new create command run command, donde voy a coger lo del objeto que tengo, el get room ID y get name, ¿vale? Fijaros, mi room ya es válido desde el punto de vista del API REST, porque esto me lo está representando esta notación válida, ¿vale? Esto significa que el objeto que me viene en el API REST tiene un room ID y un nombre que no tiene que estar vacío, pero fijaros, en mi API el room ID no tengo por qué tenerlo. Pero la semántica es que para mi comando yo tengo que tener, o sea, el room ID lo puedo haber dado desde la petición REST o puede que no. Pero la semántica de mi comando es que el comando va a identificar un agregado y ese agregado, su identificador es el identificador de la sala, ¿vale? Por tanto, el identificador tiene que estar asignado. Entonces, una de las cosas que tengo que hacer aquí es validar que el comando que voy a generar es correcto. Entonces, aquí lo que tendré que hacer es, si mi objeto de entrada no tiene, ID, lo que voy a hacer es generar uno, y si lo tiene, voy simplemente a utilizarlo, ¿vale? Esto lo asigno a una variable. ¿Vale? Y esta variable es la que voy a poner aquí en el room ID. ¿Vale? Entonces, este room ID, este comando ya lo tengo creado. Mi capa de API ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Su responsabilidad simplemente es procesar las peticiones y enviar comandos, ¿vale? Pero en algún momento tendré que procesar el comando, ¿vale? ¿Dónde voy a procesar este comando? Espera, veo aquí una queja del IDE, no sé si esto me va a morder luego un poquito más adelante, pero bueno, ya lo vamos a poner vale, ya sé lo que me falta. Tengo que hacer un return del resultado del comando, ¿vale? De esto hablamos luego si queréis. Vale, ya he mandado el comando y entonces el comando lo tendré que procesar en algún lado. ¿Dónde lo puedo procesar? Bueno, lo tendré que procesar en un punto de mi command model. Mi command model lo que va a hacer es representar el estado de mi aplicación y el estado de mi aplicación está validado, en este caso lo vamos a poner en el command model. Por tanto, tengo un agregado, si os acordáis, que es el que está representando el estado, que se llama chat room, pero lo tengo básicamente vacío. ¿Vale? Lo primero que voy a hacer es marcar que esto es un agregado, ¿vale? Para que el framework sepa que esto está representando de alguna forma el dominio, parte del dominio según un bounded context, ¿vale? Es un aggregate root. Y lo siguiente que voy a hacer es, bueno, voy a empezar a modelar cómo represento mi agregado, pero lo voy a modelar
solo con la información mínima que necesito para hacer lo que tengo que hacer, ¿vale? Porque hemos dicho que el modelo es incompleto, o debe ser completo solo para lo que necesito. Entonces, de momento, como lo único que estoy gestionando es, o lo único que voy a gestionar es la creación de las salas, voy a quedarme con el room ID. Voy a crear un constructor vacío, ¿vale? Esto es básicamente mi agregado. La otra cosa que tengo que añadir es aquí una anotación de que esto es un atributo importante porque es el identificador del agregado, ¿vale? Si os fijáis, es parecido a cómo estaríais modelando en un ORM las entidades, ¿vale? La entidad y el identificador. Vale, a partir de ahora lo que voy a hacer es, yo quiero modificar este agregado. Cuando recibo un comando tengo que modificar este agregado. Entonces voy a definir un command handler. Este command handler, en el caso en el que estoy creando una sala, pues tiene sentido que el método sea probablemente un constructor, ¿vale? Donde lo que voy a recibir es el create room command, que es mi comando. Fijaros, la primera cosa que yo podría hacer es, esto está modelando el estado en mi lado del comando, ¿vale? Entonces lo que podríais estar tentados a hacer es room id igual command get room id, ¿vale? Pero entonces no estamos haciendo event sourcing, porque recordad que una de las cosas que hemos dicho es, vamos a hacer que el estado de mi agregado realmente sea el resultado de aplicar los propios eventos que yo he decidido generar, ¿vale? Por tanto, vamos a fijarnos en la segunda cosa que yo tengo que hacer cuando recibo un comando, que es notificar que se ha producido un cambio en el estado de mi sistema. ¿Cómo hago eso? En el caso de Action Framework tengo una cosa que se llama Aggregate Lifecycle, y este Aggregate Lifecycle lo que va a hacer es un apply. El apply básicamente lo que está haciendo es, sobre el ciclo de vida de un agregado, si está muy abajo, avisadme, ¿vale? ¿Vale? Sobre todo los que estáis atrás, si no veis bien la parte de abajo, levantad la mano, me decís, ¿vale? Lo que estoy haciendo es, voy a definir un command handler y lo que voy a hacer es definir un aggregate lifecycle, que básicamente la semántica que tiene es, sobre el agregado, sobre el ciclo de vida del agregado ha ocurrido un cambio, tienes que aplicar un cambio, y ese cambio se representa con un evento, room created event, ¿vale? Room created event, entonces voy a poner command get room id, command, a ver, command.getName, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que el Aggregate Lifecycle ya va a enviar el evento a todo aquel que se haya suscrito y esté interesado en ello, ¿vale? Vamos a dejar toda la parte de cambiar el estado aquí, ¿vale? Porque me interesa, bueno, vamos a completar el ciclo aquí, ¿vale? Entonces, una de las cosas que he dicho es que yo creo que mi propio comando, mi propio lado del comando sea capaz de reaccionar a estos eventos. Entonces yo voy a cambiar el estado aquí. Y lo que voy a hacer es voy a definir un event sourcing handler para que mi propio lado del comando sea capaz de reaccionar a los propios eventos que implican que ha cambiado el estado del ciclo de vida de mi agregado. Entonces en este caso voy a definir otro método donde lo que voy a decir es, cuando recibas un room created event, entonces sí, lo que vas a hacer es this.roomId igual event get room id, ¿vale? Con lo cual en el lado del publicador ya tenemos todo el ciclo de vida. Ha publicado el evento y él mismo ha recibido el evento y ha aplicado el cambio, ¿vale? Vámonos ahora a la otra parte. Si nos vamos a la parte de las queries, en el paquete y query rooms, yo tengo tres proyecciones o tres paquetes que me representan tres modos de consumir o tres informaciones distintas que van a pedir los usuarios. En este caso tengo una que es el Room Summary Projection, que es el que me da, es la proyección que tiene un resumen de todas las salas. Por tanto, este Room Summary Projection es un candidato a que tendrá que reaccionar para mantener los cambios, para mantener su modelado actualizado con ese evento que ha sucedido, ¿vale? Entonces, en este caso, voy a definir un método, fijaros, que es un event handler,
Y ojo que aquí viene una pequeña, pero luego volvemos a esto. Alguien si no, que me pregunte por qué hay anotaciones distintas, ¿vale? Porque hay anotaciones distintas. Pero preguntármelo al final, ¿vale? Porque antes he dicho que estoy esperando una pregunta, estoy esperando varias preguntas vuestras, ¿vale? Pero en concreto hay una que estoy esperando y es donde si llegamos al final y acaban todas las preguntas, si no he respondido esto, me lo preguntáis específicamente, ¿vale? Pero en este caso, en el lado del query, es lo que estoy definiendo es un event handler, ¿vale? El event handler va a ser un método simplemente que en el lado de la proyección voy a tener y voy a igual a recibir el room created event, y en este caso, fijaros, mi lado de la proyección lo que está teniendo es un room summary repository. Este room summary repository es un repositorio de base de datos donde yo estoy manteniendo esta vista materializada de cómo quiero los datos, para que luego responder la query sea mucho más rápido, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es simplemente voy a coger el evento, voy a crear un new room summary, y este room summary va a tener su room ID y su nombre. Le meto en una variable, y esta variable, a través del repository, lo guardo en base de datos, ¿vale? Fijaros, ya tengo todo el ciclo de cómo he procesado el comando. He procesado el comando, he mandado el evento, el lado del productor ha actualizado su estado interno y el lado del consumidor, el lado de las proyecciones, ha actualizado su vista, ¿vale? Vamos a acabar el circuito, ¿vale? Porque hay otro controller, que es el query controller, que básicamente lo que va a estar recibiendo es las peticiones de las consultas, ¿vale? Entonces aquí, igual que para los comandos, Axon me daba una abstracción que es el Command Gateway, también tengo otro gateway que es el que me va a gestionar las consultas. En este caso, lo que voy a hacer es simplemente query gateway, query, y voy a lanzar un new all rooms query. Este all rooms query no tiene parámetros, con lo cual simplemente lo que tengo que hacer es crear una instancia, y lo que tengo que especificar es cuál es el tipo de datos que estoy esperando. En este caso tengo un response types, y este response types yo le puedo decir que como estoy esperando una lista, está esperando una instancia múltiple de room summary.class, ¿vale? Y lo único que tengo que hacer es hacer un return de esto, ¿vale? Este query directamente ya está implementado para devolver este query web para dar un completable future o un future que básicamente lo que me está haciendo es que ya sabe que esa consulta es asíncrona, etcétera, ¿vale? Fijaros, ya he lanzado la query desde el lado del query, ahora lo único que tengo que hacer es la proyección o el componente que es encargado de responder esa query tiene que reaccionar a esta query, ¿vale? Por tanto, me voy a ir al mismo Room Summary Projection, que está manteniendo la proyección actualizada de esos datos, y lo que va a hacer aquí es, voy a definir un Query Handler. Y este Query Handler tiene un public list de Room Summary, que va a reaccionar al evento allRoomsQuery, ¿vale? En este caso la query no tiene información porque no tengo parámetros para hacer la query, con lo cual lo único que tengo que hacer es al Room Summary Repository hacerle un find all, y este find all es lo que voy a retornar, ¿vale? Sencillo. Fijaros como aquí lo que está haciendo CQRS es que en el lado de las proyecciones yo simplemente voy teniendo la información preparada de la forma que sé que la quiero devolver, ¿vale? Con lo cual cuando recibo la query lo único que tengo que hacer es la consulta base de datos y listo, ¿vale? Así voy súper rápido. Vale, ya lo tendría preparado, ya podría arrancar, pero si arranco esto no va a funcionar, ¿vale? Pues ya estamos mal.
Fijaros, yo aquí estoy hablando de una serie de componentes, ¿vale?, que están mandando eventos de mensajería, ¿vale? Y he dicho que tengo un query gateway y un event gateway y un command gateway que están hablando con un message broker, ¿vale? Pero yo no he hablado de ningún message broker en ningún lado, ¿vale? Por tanto, si yo ahora esto no lo arranco, no va a funcionar, ¿vale? Necesito tener un bus de mensajería que es el que va a comunicar esto. Para eso, Axon Framework utiliza, básicamente es una capa de abstracción, ¿vale? ¿Cuál es vuestro bus de mensajería favorito? Venga, va, el más utilizado, Kafka. Vale, y yo utilizo Kafka. Bueno, pues una de las cosas que tiene Axon Framework es, tiene determinados conectores para que tú puedas configurar, para decir, oye, mi bus de comandos está en tal tópico de Kafka, mi bus de queries está en tal tópico de Kafka, mi bus de eventos está en tal tópico de Kafka. Entonces tú levantas tu Kafka, pones unas propiedades de configuración, pones el conector de Axon Framework con Kafka y eso te lo configura, ¿vale? Pero como no quiero andar configurando aquí ahora toda la infraestructura de Kafka, me da pereza, voy a poneros otra opción, ¿vale? A Axon también tenemos un servidor, un message broker, que es Event Store al mismo tiempo, ¿vale? Entonces tenemos Axon Framework. Si vamos a utilizar Axon Framework, para utilizar Axon Framework, si lo tenéis descargado, el que lo quiera utilizar, lo único que tenéis que hacer es ir al portal del desarrollador, developer.axonic.io, aquí os vais a la pestañita de descarga, bajamos por aquí y os descargáis el jar, ¿vale? Yo ya lo tengo descargado, ¿vale? Podéis coger otra versión. ¿Que no queréis instalar nada? Tenéis una versión con Docker, solo tenéis que arrancar esto y ya os arrancará un Axon Server en local. ¿Que no queréis tampoco utilizar Docker? Tenemos la opción de Axonic Cloud, ¿vale? Si luego tenemos tiempo, os enseño a crearlo con Axonic Cloud porque es completamente gratuito, ni tarjetas de crédito ni nada, ¿vale? Entonces vamos a empezar con descargar esta versión, ¿vale? Yo ya la tengo descargada, si le dais, si le dais aquí al jar y le dais a descargar, no, esto me debería haber descargado, seguramente me ha abierto otra ventana en otro lado, ¿vale? Pero bueno, puedo seleccionar aquí la versión esta, igual las descargas las tengo que tener ocultas en algún lado, ¿vale? Bueno, yo la tengo descargada aquí, ¿vale? Este es el Axon Server que descarga y lo único que voy a hacer es, de hecho esta mañana he borrado el servidor que tenía aquí en local, lo voy a descomprimir para que veáis, yo que tengo aquí, lo único que tengo es un CLI y un jar, ¿vale? Me voy a abrir una sesión de un terminal en esta sala, ¿vale? Y lo único que tengo que hacer es java-jar axon server.jar. Fijaros, Axon Server lo que es un message broker y un event store, pero que ya por defecto está optimizado o está levantado considerando que lo que tienes es un sistema CQRS, event sourcing, por tanto ya define los buses de mensajería para comandos, para queries y para eventos. Porque fijaros, eventos, comandos y queries tienen semánticas, al final son mensajes que se comunican entre los distintos contactos, pero tienen semánticas distintas. Cuando yo mando un comando al bus, ese comando probablemente no tenga, porque yo mando el comando de crea la sala, necesito respuesta, probablemente no, pero sí necesito saber que hay un componente que está tratando ese comando, ¿vale? Es asíncrono, pero yo tengo que tener la garantía de que alguien va a recibir ese comando, que hay un command holder. Si no hay un command holder, me tiene que dar un error, ¿vale? Con lo cual, la semántica de mandar un comando es, yo mando el comando, no me interesa la respuesta, pero me interesa el ACK de que alguien ha recibido ese comando, ¿vale? Con lo cual,
el bus de mensajería ya tiene que tener la semántica de la comunicación de comandos, ya tiene que tener en cuenta algo más que no simplemente mandar el comando, ¿vale? El evento, sin embargo, es completamente asíncrono. Yo lo único que necesito es mandar un evento, ponerlo en el bus de eventos, y lo único que necesito es saber que el evento ha llegado al bus de eventos, pero no me interesa saber si hay nadie al otro lado, ¿vale? En el caso de la query es distinto, porque yo tengo que mandar un mensaje para lanzar la query. La query puede tener determinados parámetros, pero espero una respuesta, y esa respuesta seguramente sea otro mensaje, con lo cual a lo mejor el bus de queries son dos buses, uno para preguntas, otro para respuestas, o es un bus que tiene dos vías de comunicación. Una pregunta, es que me he perdido en un momento, ¿vale? En el query... Me he perdido aquí para entender la lógica. En el query controller, tú usas el query gateway para hacer un query. Sí. Y ahí le pasas la query que quieres ejecutar. Pero Sí. ¿y eso de dónde saca la información? Ahí me he perdido. En este caso, fíjate, el all-rooms query es una clase que tenemos aquí, que es una clase vacía, no tiene nada. Porque no tiene, cuando tú lanzas una query es dámelas todas, no tiene parámetros la query, ¿vale? Entonces la hemos modelado como una query vacía. Correcto, ¿vale? pero si yo lo que quiero saber es, ¿pero de dónde está la fuente de esos datos? Es decir, ¿de dónde viene? ¿Viene de procesar los eventos que se han ido guardando en Eso el es. Kafka? Ah, vale, En realidad, pues esa query va a llegar al query handler. Y el query handler, de hecho, el query handler lo va a recibir aquí. El query handler es la proyección. Hay un componente que está encargándose de mantener una versión si quieres, una vista materializada, con toda la lista de todos los comandos. Entonces, lo que va haciendo este query handler, este Room Summary Projection, esa es la idea de la proyección en DDD-CQRS, ¿vale? Es, yo mantengo una vista materializada en una base de datos con toda la información. Entonces, lo que yo voy recibiendo, por un lado, es todos los eventos que ha lanzado, que se han producido al procesar un comando, porque eso implica que ha cambiado mi estado. Y entonces, al recibir cada uno de estos comandos, yo actualizo mi vista materializada, mi base de datos propia. Y esa cuando vista materializada, o sea, es decir, ¿es ActionIQ el que se encarga de hacer eso? no, fíjate que este Room Summary Repository, eso es verdad que no lo he contado, es un JPA repositorio de Spring. Vale, vale. Es una base de datos normal y corriente, ¿vale? Donde la clave es que en el Room Summary tú sí has modelado los datos tal y como los quieres luego devolver en la respuesta, ¿vale? Entendido. Entonces, la proyección básicamente va actualizando esa base de datos interna de tal forma que cuando recibes la query, lo más fácil que tiene que hacer es ir a tu base de datos, que puede ser que lo tengas en memoria, ¿vale? La implementación en memoria también. Entonces vas a tu base de datos y devuelves simplemente los datos que ya tienes preparados. Vale. Bueno, ya tengo levantado mi servidor, mi Action Server, ¿vale? Esto levanta, vamos a ver aquí, en el interfaz local, en 8024, ¿vale? Levanto una consola, ¿vale? Esta consola básicamente lo que me dice es, fijaros, un overview donde me dice que de momento tengo mi servidor levantado, no me dice nada más, ¿vale? Ahora sí, ya puedo levantar mi aplicación, y si todo funciona, Getting Started Application, la voy a arrancar, y si todo funciona, por aquí veré debería haber por aquí que se ha conectado al servidor, pero no encuentro la traza. Y no ha conectado, de hecho. Un segundito. Vale, me falta una cosa. Voy a actualizar el proyecto de Maven porque antes hice una cosita fea. Vale, voy a arrancarlo, así
así, ahora sí debería... Ahora. Vale, fijaros, se ha conectado al 8124, que es el servidor de Axon, y fijaros ya lo que me dice es, oye, me he conectado un query channel, he registrado un handler para queries, me he conectado a un command channel, ¿vale? Va configurando todo. De hecho, si me voy al servidor, ya veo que tengo aquí mi aplicación levantada. Es más, si me voy aquí, puedo ver que el servidor me da información sobre todos los comandos que es capaz de tratar mi sistema, las queries, y va dando los procesadores. Toda esta infraestructura la ha creado y ha ido registrando todos los componentes automáticamente por mí, ¿vale? De tal forma que si yo ahora me vengo por aquí y vamos a probar nuestros comandos, yo ahora aquí tengo un comando, ¿vale?, que es un post. Entonces este post, voy a lanzar un post, voy a crear una nueva sala, y esta sala me dice que ha recibido la respuesta y la ha procesado. Si me voy al servidor de Axon Server, veré que si ahora me voy a la parte de comandos, veré que tiene en cuenta y dice, oye, se ha producido un comando y lo ha enviado. Si me voy al overview, perdón, si me voy a... Si me voy a la parte de búsqueda, yo puedo buscar aquí todos los eventos que se han producido y veré que además de recibir el comando, ¿vale?, se ha producido un room created event, ¿vale?, y puedo ver todos los datos de ese evento, ¿vale? De hecho, me puedo ver a qué agregado se refería, a qué room ID se refería, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos también a ver si nuestro query handler funciona, ¿vale? Yo me voy al query request y en el query request simplemente hago una petición y esta petición lanzará un all rooms query que va a ir a otro módulo. Ese módulo va a recibir la información que ya estaba actualizada según el evento que había gestionado y me va a devolver los datos de mi sala, ¿vale? Con lo cual parece que todos estos eventos, de hecho ahora si me voy a las queries, puedo ver que efectivamente hay un all rooms query que se ha recibido una petición, ¿vale? Con lo cual en el servidor puedo ir viendo todos los detalles de lo que ha ido pasando en mi sistema, ¿vale? Vamos a hacer una evolución, con lo cual, fijaros, ya tenemos todo montado, vamos a hacer una pequeña evolución, vamos a procesar el siguiente comando, ¿vale? Porque me interesa ver una cosa con vosotros, porque aquí hemos visto el primer ciclo de cómo efectivamente hemos creado un command handler, todo en el mismo repositorio, y luego vamos a ver si somos capaces de desplegar eso en módulos distintos sin tocar mucho código. Pero antes de eso vamos a implementar el siguiente comando, ¿vale? Porque me parece interesante ver una cosa aquí de cómo funciona el event sourcing. Vamos a ir al join chat room, ¿vale? Entonces en este join chat room, fijaros, lo que vamos a hacer es, de nuevo, vamos a hacer un command gateway y al command gateway vamos a enviar el comando, en este caso es join room command, y este join room command lo que va a especificar es la información que necesito. Al room ID que he recibido como parámetro en mi request, le voy a pasar el participant getName, ¿vale? Es todo lo que necesito yo en el comando. Y voy a hacer el return para devolver en mi API. De nuevo, para procesar el comando, porque en la capa de API ya he hecho todo lo que tenía que hacer, validar la petición y generar el comando que voy a mandar. En este caso, me voy a ir al chat room, a mi agregado, igual que hice antes, voy a definir otro command handler para procesar ese comando. En este caso, voy a poner el void handler
y lo que voy a recibir es el join room command. ¿Vale? Entonces, este comando, fijaros, aquí es donde tengo que comprobar, me tengo que responsabilizar de una de las invariantes que he dicho que se iban a cumplir. Y es que he dicho que en mi modelo un usuario no puede estar dos veces. Fijaros, yo hasta ahora en mi agregado solo tenía identificador, porque para procesar los comandos, mi modelo yo le he ido creando solo con lo mínimo que yo necesito para esto. Pero ahora aquí sí ya necesito más información en mi agregado, porque si quiero validar la invariante de que un usuario no está más de unas veces, tendré que saber quién está en la sala. ¿Vale? Fijaros cómo es en este momento donde yo voy a añadir cosas a mi modelo. Entonces, en este caso, voy a añadir simplemente un set con los nombres de los participantes. Entonces, voy a hacer new hash set. ¿Vale? Y esto es lo que me va a permitir modelar que un integrante o validar mi invariante. Fijaros, es importante esto porque lo que sí hace el command handler es validar el comando, ¿vale? Y esta es la diferencia de event sourcing, ¿vale? Yo no puedo validar un evento cuando lo recibo en el event sourcing handler, porque el evento es algo que se ha producido en mi sistema, es una notificación de algo que ya ha pasado, yo no puedo rechazarlo, porque un evento es algo que implica que algo cambió en el estado de mi sistema. Puedo decidir ignorarlo y no tratarlo, puedo decidir que no es interesante para mí, pero no puedo decir que ese evento no es válido, porque en un sistema donde estoy utilizando event sourcing para comunicar cosas entre eventos, un evento, y por eso los eventos siempre están modelados en pasado, es algo que ya ha ocurrido, yo no puedo negar que ha ocurrido, ¿vale? Lo que sí puedo decidir es decidir no procesar un comando, ¿vale? Entonces aquí es donde voy a decir, oye, si participants contains al participante, me estoy negando a procesar el comando. Yo sí puedo validar que el estado de mi sistema no permite aceptar un determinado comando. Si he aceptado el comando, entonces ahora lo que hago es aggregate lifecycle y hago el apply para decir que se ha producido un evento por el cual un participante se ha unido a una sala. Y te voy a decir cuál es la sala y te voy a decir cuál es el participante. De nuevo, fijaros, no he añadido el participante a la sala, ¿vale? En el event sourcing handler lo que tendré que hacer es event sourcing handler actuar y aquí lo que voy a hacer es, aquí sí, al participants le voy a añadir el participante que se ha añadido a la sala. Fijaros, esto es un caso donde el event sourcing handler es el que está cambiando el estado de mi agregado y el command handler es el que está validando el comando, ¿vale? De nuevo, el proceso aquí importante es, los eventos ya han sucedido, no los puedo negar, ¿vale? Los comandos son los que pueden validar, pero el command handler no cambia el estado, lo cambia el event sourcing handler, porque esta es la garantía que tengo que mi estado de agregado, el estado de mi agregado está alineado con los eventos que yo publiqué y por tanto con cualquier otra visión que en el lado de las proyecciones puedan tener, ¿vale? Bueno, no voy a seguir, ¿vale? Vamos a la segunda parte, ¿vale? La segunda parte es, ¿realmente siguiendo estas prácticas yo puedo estar en un estado donde en el momento en que esto empiece a evolucionar yo pueda decidir
la parte del comando y la parte de la query le separo en dos microservicios distintos, porque los quiero escalar de forma distinta, porque los comandos tienen más carga computacional para procesar, o las queries recibo muchas más y quiero hacer escalado horizontal aplicando varias instancias solo de las queries. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso como he prometido sin tener que tocar mucho código? Vamos a parar el proyecto y nos vamos a pasar a la segunda parte, ¿vale? En esta segunda parte, fijaros, tengo en el fondo el mismo código, ¿vale? Lo podéis validar. Lo único que ahora voy a cerrar. Ahí, perdona. Sí, dime. ¿Tendrías N salas de chat creadas ahí en memoria o dónde? Vale, el proceso cómo funciona es, tú dices en el lado del comando, ¿vale? Esa es una pregunta muy interesante, es decir, lo que tienes es el concepto de agregado, ¿vale? Y el agregado efectivamente lo tienes levantado en memoria. Lo tienes levantado en memoria en tanto en cuanto tú tengas siempre todos los comandos levantados. ¿Qué ocurre? Y aquí es donde precisamente Axon Framework te está sirviendo de capa de abstracción para ocultar cierta complejidad que tú tendrías. ¿Cómo funciona esto en DDD? DDD básicamente define el contacto del agregado. Entonces el agregado, efectivamente, tú lo tienes que tener generado de alguna forma. Según esa slide que yo puse aquí, si yo me voy a esta slide, ¿vale? Lo que me está diciendo es que yo no tengo esta base de datos, pero cada vez que yo quiero saber cuál es el estado de un agregado, cuál es el estado de una sala de chat, lo que tengo que hacer es siempre leer todos los eventos, ¿vale? Con lo cual, la forma de tener esto es levantado o persistido en una base de datos propia o levantado en memoria, ¿vale? DDD aquí define el concepto del aggregate store. El aggregate store es algo que te permite tener esto levantado o persistido de alguna forma en memoria. Esta persistencia, en el fondo, está ocultada aquí, en todos estos eventos. Con lo cual, en general, tú tienes, en el peor de los casos, todas las salas levantadas. Pero tú imagínate que ahora, por lo que sea, decides que tienes muchos comandos y tienes que escalar esto. Entonces, tiras en un pod de Kubernetes, tiras el módulo que tienes de microservicios y vuelves a levantar dos. ¿Eso significa que al levantarlo va a conectar con todo ese y se va a traer todos los eventos para levantarlos? No. Y aquí es una de las razones por las que tenemos un Event Sourcing Handler y un Event Handler, ¿vale? Porque en el fondo ambos significan lo mismo, es decir, esto es el handler para un evento que implica un cambio, pero la diferencia en que Event Sourcing y Event implica distinto, porque el Event Sourcing significa que por debajo Axon Framework tiene que generar el estado del agregado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Imagínate que tú en este estado tiras abajo, tú levantas esto en blanco, entonces tú empiezas a recibir comandos. Entonces, estos comandos efectivamente están creando en memoria esta representación de los agregados, ¿vale? En determinado momento tienes muchos agregados en memoria. Tú podrías decidir descargar, podrías decidir tener una política de descargar determinados esos agregados en memoria, los eliminas de memoria. ¿Por qué? Porque sabes que tienes siempre un aggregate store que te va a ser capaz de volver a levantar el agregado o regenerar el agregado a partir de sus eventos, ¿vale? Con lo cual podrías hacer esa optimización. Si tú ahora tumbas o te deshaces de determinados agregados o decides levantar otra instancia, lo que va a hacer Axon Framework es cuando reciba un comando para un nuevo, por eso en el comando había ese aggregate identifier, pues tú lanzas un create run command o un join run command y va el aggregate identifier. Lo que hace Axon Framework por debajo es, tengo que regenerar ver qué módulo tiene ese agregado en memoria, ¿vale? Hay Axon Framework por debajo, lo que hace es, si tienes dos instancias de este componente, va a dirigirlo a la instancia que tiene ese agregado en memoria, y para eso utiliza una cosa que se llama consistent hashing, que es como el sticky session de los clusters, ¿vale? Pero siempre se lo pide a la misma. Si descubre por debajo que ninguna de las instancias en local tiene el agregado levantado en memoria, lo que hace es, se lo asigna a una de ellas, y esa instancia, al descubrir que no tiene el aggregate ID en memoria asociado con el comando que tiene que procesar, lo que hace es, va al aggregate store,
y regenera ese aggregate store. Y puedo estar leyendo tu mente y dices, ¿me estás diciendo que voy a tener que leer todos los procesos para procesar un comando y regenerar todo el estado del aggregate? Eso es. Action Framework, en este caso, lo que está tirando es, tienes un mecanismo para optimizar ese rendimiento, que son los snapshots. Los snapshots, por defecto, no sé cuál es la política que tienen, ¿vale? La gracia de Action Framework es que está basado en Sprint y tiene la misma filosofía de Sprint. Si no te gusta la política por defecto que tiene para generar los snapshots, tú pues, la puedes implementar y la puedes cambiar. Tú puedes decidir, oye, la puedes configurar basado en tiempo. Oye, cada día me generas un snapshot nuevo de los agregados, o cada 20 eventos me generas un snapshot. Con lo cual, este aggregate store, cuando va a recuperar va a regenerar ese agregado, es capaz de decir, si no lo tengo en memoria, me voy al último snapshot y entonces aplico solo los últimos eventos. Y aquí va otra de las razones por las cuales es importante que esto no sea solo un message broker, sino que sea un event store. ¿Por qué? Porque tú imagínate que tienes 10 millones de eventos en un message broker, y entonces estás regenerando el evento, el aggregate, para un determinado agregado. ¿Qué tienes que hacer? ¿Irte por los 10 millones de eventos que hay desde tu último aggregate snapshot? Porque en un message broker tú básicamente lo que tienes es todos los eventos uno detrás de otro. En este caso, el aggregate store no está tirando del message broker, ¿vale? Aquí dentro, Action Framework lo que está haciendo, de hecho, lo voy a explicar con otra slide. Esto es lo que está creando Action Server por ti. Esto es lo que tú tendrías que estar creando si utilizas los conectores. Estos serían buses de Kafka, o de RabbitMQ, o de cualquier... Y luego tienes que tener un event store, ¿vale? Porque este event store es el que te va a permitir, cuando necesites desde aquí regenerar un agregado, no te interesa ir al event bus para pillar todos los eventos y empezar a filtrar los que no te interesan porque no son de tu agregado. Lo que te interesa es una base de datos que te permita recuperar de la forma más rápida posible solo los eventos que a ti te interesan. Y además esto y esto tiene que estar sincronizado de forma transaccional. Con lo cual, si esto te lo tienes que hacer tú a nivel manual, no digo que no sea posible, pero es más carga de trabajo. Mientras que tú puedes tener base de datos. Además, os puedo decir que hay gente que está utilizando, porque de hecho Action Framework surgió pues, solo como capa de abstracción, y luego tú aquí utiliza lo que estés utilizando. Hay gente que está utilizando Kafka, RabbitMQ, como Event Store está utilizando Postgres, MongoDB, pero el problema es que tienes que tener en cuenta cuáles son los requisitos de base de datos. Si vais a utilizar una base de datos como Event Store para este tipo de cosas, tenéis que saber una cosa: una base de datos relacional no está optimizada para el caso de uso de Event Sourcing. ¿Por qué? Porque Event Sourcing tiene una casuística específica de cómo vas a acceder a la base de datos. Para empezar, la base de datos es append only. ¿Por qué? Porque los eventos son inmutables, no los cambias. Con lo cual es una base de datos que tiene que estar optimizada para meter eventos nuevos solo al final. Mientras que las bases de datos relacionales normalmente tienen que tener en cuenta que puedes modificar registros que ya existen. ¿Por qué los eventos son inmutables? Porque si tu fuente de la verdad está en tu lista de eventos, tienes que garantizar que cuando se produjo un evento nadie lo ha tocado, nadie lo ha modificado, ¿vale? Porque si permites que alguien te modifique los eventos, cuando tú regeneres un agregado, puede ser que ya no corresponda con la versión anterior, ¿vale? Con lo cual, esta forma de utilizar Event Sourcing significa que los eventos es muy importante que nadie los toque, nadie los modifique. Si tú partes de esa premisa, la configuración de este Event Store puedes hacer que sea mucho más rentable utilizando una base de datos que esté configurada para que sea append only. Es más, los parámetros de consulta tienen solo vas a hacer consultas de determinada forma, por aggregate ID y de forma secuencial, ¿vale? Vas a leer unos cuantos que corresponden a un aggregate ID y siempre ordenados de una determinada forma, porque te interesan siempre ordenados según se produjeron, ¿vale? No es una base de datos normal. Por tanto, puedes optimizar, hay algunas bases de datos que están optimizadas para esto. Por ejemplo, Event Store DB es una, ¿vale? Si vais a utilizar este y no vais a utilizar Action Server, es mejor utilizar Event Store DB que un PostgreSDB o que un MongoDB, ¿vale? Porque es una base de datos que está optimizada para ese caso de uso. Action Server ya tiene dentro un Event Store DB,
¿vale? Y además, luego, si tenéis curiosidad, os puedo compartir, hay un slide, además, que el CTO, el fundador, puso, comparando el rendimiento para Event Sourcing de Axon Server, del Event Store de Axon Server, con MongoDB, PostgreSQL y otra más, ¿vale? Y el problema es que cuando empiezas a tener muchos eventos, el rendimiento de determinadas bases de datos empieza a bajar drásticamente, ¿vale? Y es muy curioso, luego os lo pongo, el slide, o lo tuiteo, porque Axon Server, la gráfica era, el rendimiento es más o menos constante, y está arriba, mientras que las otras, a partir de determinado número de registros, bajaba su rendimiento un montón. Entonces hubo un cliente en Suiza que no se lo creyó, y de hecho hizo su propio juego de datos, y tiene una presentación puesta explicando todas las métricas que hicieron, y al final llegan a la misma slide con sus medidas que había puesto el fundador, lo cual está muy bien porque dices, oye, ¿no os lo creéis? Probadlo vosotros mismos. Vale, pues vamos, no quiero entretenerme mucho más, ¿vale? Vamos a probar efectivamente si esto lo podemos hacer, ¿vale? Entonces, aquí lo que tengo es, básicamente, en esta, voy a cerrar todo esto, y tengo un command controller que ya veréis, tiene todo implementado, ¿vale? Tengo el query controller que tiene todo implementado, y tengo el command model que tiene en el chat room todos los command handlers, los event sourcing handlers, está todo implementado, ¿vale? Es a lo que llegaríais si seguimos implementando todo lo que teníamos en nuestra Getting Started, ¿vale? Tenemos también las proyecciones, donde están implementadas todas las proyecciones, simplemente como componentes, ¿vale? Con su query handler y su event handler, ¿vale? Bueno, vamos a hacer, porque si yo arranco esto, ¿vale? Va a funcionar perfectamente, pero sería un monolito. De hecho, no os he enseñado cómo se hace con Cloud Console, pero no quiero luego si tenéis curiosidad en un ratito os lo enseño, ¿vale? Pero, vale, lo que voy a hacer es, tengo mi dashboard levantado, ¿vale? No tengo nada levantado, entonces lo que voy a hacer es, en este caso hay una cosa que necesito levantar, ¿vale? Porque como aquí está preparado para que lo levantemos con distintos módulos, o es la idea, tenemos que levantar un gossip process para la base de datos para no tener que estar levantando varias instancias de H2. Técnicamente es posible levantándolo con varias instancias de H2, pero por comodidad, para luego poder consultar determinadas cosas en algunas demos, pues tenemos este server que básicamente lo único que hace es simular una base de datos, en realidad es un router de la base de datos a la base de datos en memoria, ¿vale? Entonces ahora voy a arrancar mi Scaling Out Application, que es simplemente un monolito, ¿vale? Tengo una única aplicación que se conectará al mismo servidor de Axon Server. Fijaros, como estoy levantando, de nuevo, este va a conectar, se va a conectar y lo que va a hacer es recibir todos los eventos de lo que pasaron en el pasado, de tal forma que si yo ahora hago una request para que me devuelvas todas las salas, bueno, aquí veré que se ha conectado a la aplicación. Si hago una request para que me devuelvas todas las salas, pues efectivamente aquí tengo la sala que creé antes, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que se ha levantado un módulo nuevo. Esto es lo que me implica que cuando escalo, si se tumba un sistema, se levanta, se conecta a la fuente de la verdad, recibe los eventos y vuelve a regenerar su proyección, ¿vale? O si es un módulo nuevo, con funcionalidad nueva, pues se conectará, recibirá los eventos del principio y conectará y regenerará su propia proyección, ¿vale? Puedo, en este caso, lanzar otro comando, ¿vale? Si ahora vuelvo a lanzar la query, ahora tengo las dos salas creadas, vale, esto es un monolito que está funcionando, nada nuevo. Pero yo lo que quiero es extraerlo. ¿Cuál es la forma fácil de extraerlo? Voy a parar el Scaling Out Application. Bueno,
vamos a ver si puedo no tocar código. Y no tocar código, ¿vale?, sería como, quiero sacarlo a un proyecto nuevo, pues creo proyecto nuevo y muevo esos trozos de código de un sitio a otro, ¿vale? Aquí, para que sea rápido, lo voy a hacer de la siguiente forma. Lo que voy a hacer es utilizar los perfiles de Spring Boot, ¿vale? Voy a crear profile, esto se va a llamar command, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es levantar dos módulos, que uno va a ser el de comandos y otro el de queries, ¿vale? Y aquí voy a levantar el perfil query, ¿vale? Obviamente esto significa que en el command model esto tiene que ir al perfil comando y en las queries pues voy a poner profile query todos los componentes que gestionan las proyecciones los voy a enchufar al perfil query, ¿vale? Esto es una forma rápida de simular que hubiese cogido este código y me lo llevo de un sitio a otro, teniendo en cuenta que el Core API pues es algo que tendría que tener compartido entre todos, ¿vale? Bien, voy a arrancarlo. Fijaros, para esto lo que tengo aquí es, el server lo tengo arrancado, tengo unas configuraciones donde tengo el command, y lo único que estoy haciendo es activar que en este perfil de arranque voy a levantar solo los componentes que he marcado como profile command. Lo voy a levantar en el puerto 8081 porque como lo estoy levantando en la misma máquina necesito, y luego he puesto aquí una cosa que no sería necesaria. Esto, el Action Server Component Name, es el nombrecito con el que me lo va a mostrar levantado en la consola de Action Server, ¿vale? Entonces, si yo ahora levanto los comandos, voy a levantar esta, vale, por aquí veré que se ha conectado al servidor, ¿vale? Y por aquí veo que ya tengo la aplicación de comandos levantada. Fijaros, en la aplicación de comandos, ahora voy a ejecutar, está levantada en el 8081, voy a lanzar mi comando para crear una nueva sala, ¿vale? Entonces, fijaros, me dice que ha creado el comando, ¿vale? El evento se ha generado, pero fijaros que no tengo nada en las queries, las proyecciones no se han levantado, el evento se habrá publicado. De hecho, si me vengo aquí, veré que en los eventos efectivamente tengo un tercer evento que está generado ahora, ¿vale? No, perdón, están ordenados al revés, ¿vale? Que está generado ahora, ¿vale? Con ese último token, ¿vale? Pero este seguramente no lo ha recibido nadie todavía. Si yo intento lanzar la query sobre el puerto 8081, que es la instancia que tengo levantada, efectivamente me dice que el método no está habilitado porque no hay un controlador que esté atendiendo los get sobre esto, ¿vale? Voy a levantar en el Edit Configurations el query, ¿vale? El query, fijaros que lo único que tengo que hacer es el perfil activo query, el puerto 8080 y bueno, le he puesto el nombre para que lo podamos identificar en la consola de Action, ¿vale? Por tanto, voy a levantar el query, estará levantando, lo debería poder ver aquí en la consola, ¿vale? Ya tengo mi aplicación de query. Esto significa que ya se habrá alimentado de todos los eventos que le faltasen desde la última vez que esta aplicación estuvo levantada. Con lo cual, si ahora hago el query, lanzo el query request, debería tener al 8080, porque es donde ha levantado la query, debería tener efectivamente 1, 2 y 3, ¿vale? Se ha alimentado del último. Con lo cual, fijaros que he podido separar en dos módulos distintos y no he tocado absolutamente nada. Es más, ya hemos separado en Command and Query, vamos a pensar que ahora hay una query, que es esta precisamente, la del summary,
que está recibiendo muchas peticiones. Y esto lo quiero escalar a otra parte, porque voy a querer crear varias instancias. Bueno, pues voy a parar el módulo de query aquí. Y lo que voy a hacer es, lo voy a levantar como room summary, ¿vale? Otro módulo distinto, otro microservicio distinto, otro proyecto distinto. Voy a volver a levantar el de query, que ahora ya no levantará este módulo. Le he dado, ¿verdad? Sí, estaba ahí arrancando. Ya tengo query. Fijaros que ahora tengo un query que debería estar recibiendo las proyecciones de chat message o de new participants, ¿vale? Pero, sin embargo, si yo le pido que me haga un all queries, me va a decir que no ha podido procesar eso. De hecho, si me voy al log del 8080, este es el del 8080, sí, el de query. Lo que me está diciendo es que no tengo un handler para esta query, ¿vale? Fijaros, todo esto me lo está dando porque el handler, el query handler, el query gateway, sí que es capaz de decirme cuando yo lanzo la query, sabe si hay un handler detrás para recibirlo, ¿vale? De nuevo, toda esa semántica de si tengo un proceso registrado la tiene en cuenta. Vale, vamos a arrancar, por tanto, la otra configuración que yo tengo aquí es un room summary, y este room summary, igual, lo único que hace es levanta el perfil room summary, ¿vale? Lo voy a levantar en el puerto 8082, ¿vale? Lanzo room summary. Ya tengo el room summary. Si ahora vuelvo a lanzar esta query, ahora sí sabe encontrar el handler que tenga. Y fijaros que lo he lanzado sobre el 8080, es decir, sobre el query, porque el controlador está levantado en el query. El controlador es el que está poniendo la query en el bus de mensajería y lo está recibiendo el query handler que está levantado en el 8082, ¿vale? En el módulo room summary. Vale, ahora quiero escalar este room summary horizontalmente. Quiero crear varias instancias de este. Bueno, pues tengo aquí otra configuración, que es el room summary 2, y este room summary 2, fijaros lo que hace, levanta de nuevo, otra vez el perfil room summary. Lo del puerto 8083 es para que no se queje Spring Web, pero aquí probablemente podríamos habernos quitado toda la parte de controladores y de Spring Web, ¿vale? Y tiene el mismo nombre, room summary, ¿vale? Pues voy a lanzar, y ya con esto voy a lanzar este segundo módulo, y ahora cuando arranque, veré que efectivamente, si os dais cuenta, aquí hay dos instancias, ¿vale? Entonces yo ahora puedo lanzar otra vez la query, ¿vale? Y me va a seguir respondiendo. Es más, una de las cosas que me dice aquí la consola me está diciendo cuántos query handlers o cuántos componentes tengo levantados y quién está atendiendo cada uno de esos query handlers. Fijaros que aquí tengo dos room summary y me está diciendo que ha recibido una petición cada uno, ¿vale? Más cosas que puedo hacer es, si yo ahora sigo lanzando más consultas, ¿vale? Veré cómo se van balanceando entre los dos módulos que tengo. Si yo ahora paro uno de esos room summary, voy a parar el room summary 1, yo puedo seguir lanzando consultas, ¿vale? Y fijaros que aquí ya solo aparece el módulo que tengo levantado, el room summary 2, que es el segundo que levanté, ¿vale? Y fijaros que todo lo hemos hecho gracias a que tenemos una capa de abstracción que me está haciendo centrarme yo en solo definir, por un lado, la lógica del API, la lógica de los command handlers
y la lógica de los query handlers y los event handlers y event sourcing handlers. ¿Vale? Yo eso lo he delegado y he tenido las capas de abstracción que me permiten que yo me conecte a los mensajes de los message broker y que en todo momento yo pueda tener una única aplicación. A la hora de la verdad, ¿qué ocurre? Que es mucho más fácil, según yo lo veo, trabajar en un módulo que tienes un único proyecto, que sobre todo en las fases iniciales te permite mucha más versatilidad a la hora de refactorizar, de encontrar esos, según va evolucionando tu modelo, puedes definir que los bounded constraints, los boundaries, están definidos en un sitio o en otro, puedes ir definiendo esos agregadores de una forma o de otra, y solo en el momento en que necesites escalar, vas a poder escalar, vas a poder separar el código que necesites en una zona u otra, ¿vale? Por tanto, ya por cerrar, por hacer el cierre formal, ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno, vamos a olvidarnos del HDD, ¿vale? Toda la idea de esta charla es, cuando veamos que tenemos una arquitectura, la arquitectura no consiste en el patrón o el hype que otros están utilizando. Acordaros de la foto del puzzle, vamos a fijarnos en cómo han llegado a esa solución. Y hay, en este caso, 3 técnicas, CQRS, DD y Event Sourcing, que juntas nos permiten crear esas arquitecturas escalables. Luego, otra cosa es que encontremos las herramientas que nos den la capa de abstracción que permiten que escribamos el código centrado en la lógica de negocio y nos quiten toda la parte de infraestructura. Y Axon Framework, que es un framework open source, la idea que tenía de cubrir era, voy a liberarte, si tú sigues estas 3 técnicas, voy a liberarte de toda esa problemática de cómo se regeneran los aggregates, cómo se cargan en memoria, cómo estoy gestionando eso. Este verano leí un libro, y hay una frase, leí un libro de Adam Thornhill, el libro es de otra cosa, ahora os le pongo, el libro se titula Mirando a tu... es cómo tratar son consejos de cómo tratar con código legacy, cómo enfrentarse a código legacy. El libro se llama Tu código como una escena del crimen, ¿vale? Entonces, básicamente lo que el libro es viejo, ¿vale? A mí me llegó esta semana, pero está muy bien porque te plantea cómo podrías enfrentarte mirando a GitHub y cómo evoluciona el código para intentar identificar dónde están las zonas problemáticas. Pero hay una frase que me llamó mucho la atención de Adam Thornhill, que básicamente dice, deberíamos tratar las arquitecturas como un conjunto de principios y no como una colección específica de patrones o de módulos que tenemos que aplicar, ¿vale? Y dije, jolín, al final este tío ha resumido en una frase la idea principal que yo tenía dentro de esta charla, ¿vale? Por eso creo que está, porque para mí no es exactamente en cómo descompones en módulos, sino en cuáles son las herramientas que te llevan allí. Y para finalizar, ¿vale? He dejado una página, ¿vale? Donde está un poco recogida toda la información que queréis, los artículos, enlaces a Event Modeling y Event Sourcing, el código de repositorio, las slides. Luego hay un enlace a Axon Academy. Axon Academy es una iniciativa que tenemos en principio gratuita, ¿vale? Donde hay 2 cursos gratuitos de introducción a DDC, QRS y Event Sourcing. Uno simplemente a lo que son las propias técnicas y otro a cómo utilizarlo con Axon Framework. Y luego, bueno, pues información sobre las herramientas, el enlace al blog que os había dicho y luego una recomendación si queréis leer más sobre Domain Driven Design. Hay un libro clásico que es el libro azul, que es el inicial, es antiguo, ¿vale? Es denso de leer, ¿vale? Tenéis la versión no me he leído el libro, yo leí la película, ¿vale? Que es una versión un poquito más corta, ¿vale? Donde va un poco más centrada, entonces como punto de arranque quizá es mucho más asumible. Y básicamente eso es un poco la idea de lo que quería compartir. Entonces,